Bueno, de la manera totalmente contraria a lo que es un medio de comunicación, solamente haciéndolo por los parlantes de una institución que es el Liceo de Hombres de La Serena, hoy día Liceo Gregorio Cordobés, hablando en los parlantes, y especialmente en la hora que corresponde al recreo largo, que era normalmente a las 10 de la mañana. El liceo tenía parlante en los 3 patios de la antigua casona de Canturné, y ahí eran 10 minutos que había que rellenar con algo, se daban informaciones, instrucciones que el rector pedía que se le diera a los alumnos, y tenía un aspecto muy central, que era leer las efemérides del día, para lo cual yo tenía un libro de efemérides que era muy interesante. Y ahí, ¿Y qué edad tenía usted? bueno, en ese tiempo yo tenía 14 años. 14 años. ¿Y lo hacían con música de fondo? No, teníamos solamente un amplificador y un micrófono y no había más. Si queríamos música de fondo, alguien tenía que cantar o hacer algo. Pero ya el hecho de hablar por los parlantes a uno le daba cierta preeminencia frente al resto de sus compañeros. Siempre pedían, oye, vamos a tener un consejo de curso, o vamos a hacer un malón, podemos pasar, tenéis que hablar en el tercero Humanidades, tercero A. Porque era alumno interno yo, tienes que hablar ahí con Alejandro y él te pone. Entonces uno sentía cierto grado de importancia. Bueno, en la radio yo empecé en 1959. Estaba en 4º año Humanidades. Yo no fui un muy buen alumno en el colegio, ¿eh? Pero había repetido primero Humanidades y lo demás. Porque no me gustaba la física, no me gustaba la química. Yo era un hombre de letras, me gustaba mucho leer. Bueno, y en el año 59, a raíz de que yo hablaba por los parlantes, don José Marínsulis, que era mi profesor de gimnasia, tiene un hermano, que se llama Óscar Marínsulis, que trabajaba en un programa deportivo en la radio La Serena de La Serena, CA 108, en Pedro Pablo Muñoz. Y en esa circunstancia, su hermano le había pedido si había alguien en el liceo que tuviera buena voz. Le dije, yo conozco a Alejandro Pino, que habla por los parlantes, tiene muy buena voz y habla sin necesidad de tener un papel en la mano, habla muy bien. ¿Y por qué no recomiendas que venga a probarse aquí a la radio para el programa deportivo? Necesitamos a alguien que nos junte algunas noticias del deporte local y también las lea en el programa deportivo, se llamaba Panorama Deportivo, que se transmitía a las 8 de la noche en la radio. Bueno, y un día de eso me animé, partí, hablé con Óscar, me hicieron una prueba, me grabaron en una grabadora de alambre. No se grababa en cinta magnética, imagínate lo antiguo que estoy hablando, años 59, se grababa en alambre. Bueno, y yo mismo no me conocí mi voz, porque en realidad la voz que uno se escucha es totalmente distinta a la que te escuchan otras personas. Y me fue muy bien y me dijeron, oye, empieza a ir, pero no tenemos con qué pagarte. En realidad, para mí no había problema porque estaba aprendiendo algo. Lo del dinero no tenía ninguna importancia, además era alumno interno, tenía comida, tenía donde dormir, no tenía ningún problema. Pese a que era más pobre que una rata, no tenía mucha plata en efectivo. Y estuve durante todo el año 59 y parte del 60 en la época del programa deportivo. Después de seguir yendo a la radio todos los fines de semana, los estadios, transmitir los partidos de fútbol, yo transmitía los comerciales del partido de fútbol, hasta que finalmente se produjo una vacante y me pidieron si podía entrar al departamento de prensa. Eso tenía que escuchar noticias por la onda corta, escuchaba noticias nacionales e internacionales, hacía un par de carillas y luego a la 1 de la tarde en un programa que se llamaba El Trébol de 4 hojas, leer esas noticias. No me pagaron nada tampoco, sino que finalmente, el año 1964, yo ya había salido de Sexta Humanidades, había entrado a estudiar periodismo en el Colegio Regional Universitario, éramos no más de 6 alumnos en la carrera de periodismo, una carrera muy chica. Me contratan como jefe de prensa de la radio, y era yo y otra persona más. Ese era el departamento de prensa. Bueno, has definido muy bien, magia. Te captura muy bien en cómo uno tiene que
hablar y cómo uno tiene que decir, porque le habla a un público que no te ve, pero que tú sabes o presumes que es muy numeroso. Por lo tanto, no tienes que sentirte nervioso ni nada. Pero la radio de esa época tenía algunos códigos. Fíjate que uno iba a locutear de terno y corbata. Yo no me habría atrevido a ir con la camisa abierta, vestido como fuera, pese a que nadie me veía, no había televisión. Segundo lugar, no te podías reír en la radio. Esto estaba prohibido porque no era un programa cómico. Y la radio era creíble. Cuando uno afirmaba algo, tenía que ser muy documentado porque la gente después, cuando le preguntaban sobre un hecho definido, decía, es que lo dijo la radio. Y cuando lo dijo la radio, ya era sagrado. Ya no admitía réplica. No se podía reír, tenías que ir bien vestido, tenías que pronunciar muy bien. No podías decir ningún tipo de garabato. Nada de eso, era muy solemne. Y además la radio tenía otra cosa, la gente presumía que como tú hablabas y hablabas bien y de diferentes cosas, tú eras una suerte de diccionario. Y fíjate que los niños llamaban por teléfono, o llamaba la mamá o llamaba el papá, para preguntarle hechos de conocimiento universal, de historia, de literatura, porque al niño en el colegio le habían pedido una tarea sobre algo, entonces, bueno, pregúntale a la radio. Entonces, la radio era una voz que no tenía imagen, no más que voz, que era la que podía solucionar todos los problemas. Bueno, la radio para mí fue todo en la vida, todo lo que tengo hoy día, todo lo que he conseguido en la vida, nació y se formó en la radio. Yo recuerdo, pero perfectamente, que cuando me nombran director de la radio, tenía yo 20 para 21 años, me nombran director de la radio el año 1965, se me vino el mundo encima. Era una responsabilidad muy grande, tenía que preocuparme del problema administrativo, de lo que fuera, pero lo enfrenté. La radio para mí siempre fue un desafío de autosuperación. Y finalmente fui 5 años director de la Radio Minería en La Serena. Me tocó gestionar la compra de un local nuevo ahí frente a la plaza donde actualmente se ubica una notaría, y la radio creció, se desarrolló mucho más, cambiamos de transmisor, pusimos antena inalámbrica, en fin, una serie de elementos de la radiotelefonía moderna. Y el año 1970 se vende la Radio Minería de La Serena, pasa a ser Radio La Serena de La Serena, y a mí desde Santiago, de Radio Minería de Santiago, me dicen, Alejandro, te necesitamos aquí en Santiago, pero en un área distinta, ni periodista ni locutor. Queremos que sea el gerente comercial de la Radio Minería en Santiago. Y claro, significaba poco menos que yo ya tenía un muy buen sueldo como director, duplicar mi remuneración. Por lo tanto, decidí que iba a aceptar de irme a Santiago, pero eso además provocó en mi vida familiar un cambio. Yo estaba pololeando con María Marcela, mi esposa, y me tuve que casar. Los mineros de Andacollo, atrapados en la mina de Andacollo, yo llegué en motoneta allá arriba, con un control, Raúl Fuentes, Frede, que tenía motoneta, partimos camino de tierra en ese tiempo, pero partimos porque era la noticia del lugar, y fui el primer periodista que pudo transmitir ahí, y además que durante el proceso de rescate, Tabilo Geraldo, que era el dueño del pique donde estaban enterrados, sepultados estos mineros, era muy amigo mío, fue él el que autorizaba quién bajaba y quién no bajaba. Entonces me dijo, el único periodista que puede bajar es Alejandro. Y bajaba en un suncho neumático, bajé hasta el fondo, donde estaban trabajando los grupos de rescate. Y me sentaba arriba unos cajones de dinamita, y de ahí, con un micrófono que tenía un cable muy largo, podíamos transmitir. De hecho, la radio Minería de La Serena, en ese tiempo yo era director de la radio. Estaba por ser director de la radio. Estoy hablando del año 64. Fui director del 65. Nosotros logramos lanzar un micrófono para abajo, por donde una vez que encuentran a los mineros, para que pudieran hablar ellos por ese micrófono, y escucharlo en una radio Globetrotter, que Alfredo Morales, un gran técnico de radio minería en ese entonces, había armado ahí en terreno, soldando cables, no sé cómo lo hizo, pero por ahí por la radio se escuchaba a los mineros abajo una vez que fueron ubicados. Eso terminó, cuando terminó el rescate, el año 65, automáticamente me ofrecieron la dirección de la radio.
¿El rescate fue exitoso? Exitoso, ¿no? Salieron sin ningún problema. ¿Cuántos mineros eran? Eran 7 mineros. 7 mineros. Y además ocurrió lo siguiente, que cuando yo iba a bajar ya para transmitir el rescate, cuando ya abrieron todo el lugar, ellos quedaron atrapados en un caserón. De ahí se abrió a dinamitazo un camino que llegaba al pique donde nosotros bajamos a hacer, y por ahí la cuadrilla de rescate logró hacer un túnel. Por ahí salieron los mineros. Cuando yo tenía que quedarme a transmitir desde abajo la salida de los mineros, me quedé un rato durmiendo arriba de un montón de neumáticos que estaban puestos como camas. Cuando de repente despierto y veo que hay un montón de médicos, 3 o 4 médicos del hospital y otros de Serena, que estaban destinados a atender a los mineros, me están mirando y me dicen: Alejandro, tienes que hospitalizarte, porque has estado con convulsiones mientras estabas durmiendo. Le dije: pero ¿cómo si me tengo que quedar a transmitir? Me agarraron, me escondieron la ropa, me mandaron al hospital y me hospitalizaron. De tal manera que yo no pude narrar la salida de los mineros en ese momento. Pero mira lo que es la justicia divina. Cuando se rescata ya a los mineros, sacan todo, cercan el hospital con carabineros, no dejan entrar a nadie, pero yo estaba adentro. Y tenía un micrófono, entonces yo pude transmitir la entrada de los mineros al hospital de Andacollo. Y eso ya me hizo muy poco.